Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bendecidos por Dios. Hoy vamos a seguir con la prédica sobre viendo las cosas con los ojos espirituales. Especialmente vamos a ver lo que el diablo está empeñado a que no se haga y que no se diga. No te aburras, es largo. Y escucha todo este mensaje. Las vendas comenzarán a caerse. Hermanos, tenemos, tenemos lucha espiritual. Esto nadie lo desconoce. El diablo y el enemigo intentan por todos los medios que la palabra de Dios no se cumpla, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que su palabra, la de Dios, no regresa a Él sin que se cumpla para lo que fue enviada. Ya muchos conocen el testimonio de este Hijo de Dios, quien les habla, pero para quienes aún no lo conocen, les cuento. Hace ya más de 4 años, más o menos, ante una situación muy difícil por la cual atravesaba mi vida, que me conduce hasta el desear la muerte, sin saber que Dios tenía un propósito para con mi vida. En la desesperación, luego de haber perdido todo, en lo sentimental y en lo material, mostrándome Dios que había trabajado yo en vano, sacándome de mi lugar de confort, y habiendo llegado al fondo en la más profunda de las pobrezas, Dios responde a mis dos preguntas por medio del discernimiento. ¿Por qué y para qué? A partir de allí, habiendo sido pulido en el orgullo, habiendo comprendido dónde debía cifrar mi verdadera esperanza y cuál es el verdadero éxito del hombre, Dios me muestra cuál es el propósito que tenía para mi vida. Y a partir de allí se comienza con la obra de Dios de reunir todas las cosas en el Cristo, aquí en la tierra como ya lo están en los cielos. De predicar que Dios tiene un pueblo y no una institución religiosa, donde cada templo vivo de Dios, que es la iglesia del Cristo, salga de la Babilonia para conformar ese pueblo de Dios que lo adora en espíritu y en verdad. Se abrieron grupos, se abrieron páginas, y en esta lucha espiritual vemos cómo el enemigo a toda costa quiere impedir que esto se divulgue. ¿Sí? Nos han hackeado grupos, nos han cerrado páginas, nos impiden que compartamos la palabra por medio de la página Fe, Esperanza y Amor. Somos sancionados o nos cierran las cuentas. Nos impiden de una y otra forma que compartamos el mensaje de Dios. Nos han calumniado, difamado. Supuestos hermanos entregados al Cristo se nos han unido para luego cerrar la página simulando trabajar para Dios, cuando en realidad la palabra de Dios los quemaba por dentro. Sí, mis hermanos, el enemigo no quiere que los hijos de Dios sepan lo que hoy les voy a mostrar con ojos naturales, sino el mirar espiritual. No con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Hermanos, Dios despertando el espíritu de ese pueblo para hacer la obra de los días que están por venir. A través de la escritura podemos ver que Dios, en el tiempo de Moisés, despertó el espíritu de Moisés. Se le reveló a Moisés y le habló y mostró cuál era el propósito que él tenía para ese tiempo, que era la liberación del pueblo hebreo, lo cual Dios había prometido en Génesis capítulo 15. Como Dios se presenta en sueño a Abraham y allí en tiempos para la liberación del pueblo. Dios le apareció a Moisés, se le reveló, le habló, le mostró cuál era su propósito, que tenía que ser llevado a cabo en aquel tiempo. Y por cuanto el escogido de Dios es el ser humano, Dios siempre ha usado al ser humano para trabajar conforme a su voluntad. Por lo tanto tenía un hombre llamado Moisés, el cual
Es reconocido ahora como el que dio al pueblo hebreo la ley luego de liberarlos de la esclavitud en Egipto en el monte Sinaí. Ahora todos sabemos que fue Dios en y a través de Moisés el que llevó a cabo esa labor, porque ningún hombre puede hacer las cosas que fueron hechas en aquel tiempo. Pero fue Dios usando un hombre, hablando, obrando a través de un hombre, y así es como Dios siempre ha obrado. Estos hombres de Dios, como Moisés, y como también Abraham, Isaac, Jacob, José, y también Josué, también Samuel, también el profeta Elías, y otros profetas, como Juan el Bautizante. Son personas que vienen con las dos conciencias juntas, y por eso pueden ver en esta dimensión y en otras dimensiones también. Pueden estar dormidos o despiertos y pueden ver en otras formas por causa que tienen los dos conciencias juntas. Eso es una cosa muy importante en un mensajero de Dios. Por eso pueden discernir la voluntad de Dios en el lugar que Dios le quiere revelar. Y otras personas estar presentes y no entienden, no ven nada con los ojos espirituales. Algunos pueden decir, está loco, porque yo no entiendo nada. Puede decir otra persona, porque la otra persona no tiene las dos miradas juntas. ¿Sí? La mirada física y la mirada espiritual, que te permite ver más allá de las cosas que lo material refleja. ¿Recuerdan la ocasión en que Jesús, orando al Padre, dijo, glorifica tu nombre? Y una voz del cielo dijo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos como Dios había escogido a Cristo Jesús en la manifestación de la carne, quien nos mostró la mirada espiritual para con los hombres. O quizás recuerdan a Pedro, donde nuestro Señor le dice, no te lo ha revelado hombre, sino el Padre que está en los cielos. Sí, Pedro allí se le habían abierto los ojos espirituales, que podía ver más allá de las cosas físicas, por revelación de Dios. Y sobre esa piedra o roca, que es la revelación de Dios para con sus hijos escogidos, se funda la iglesia del Cristo, siendo los profetas y los apóstoles los fundamentos y nuestro Señor Cristo Jesús la piedra angular. De ahora, los templos de Dios, templos vivos, ya no construidos por manos de hombre. Por eso, estos hombres de Dios, mensajeros de Dios, son enviados de tiempo en tiempo a la tierra, en medio de los seres humanos, para comunicarle al pueblo la palabra de Dios, darle a conocer el programa de Dios para el tiempo en que Dios envía a esas personas. Y ese enviado trabajar en la obra de Dios para ese tiempo. Y a Él se unen aquellos que escuchan su mensaje de parte de Dios y comienzan a trabajar en esa labor. Algunas personas pueden decir, ese es un hombre al cual le sigue un grupo de personas. Pero los entendidos entenderán, dice Daniel. Por lo tanto, cuando Dios envió a Moisés, y está Moisés con el pueblo, podían decir, ese es un hombre que vino a estar en la casa del faraón, pero luego se fue con los hebreos, porque era también descendiente de hebreo, y dejó todas las riquezas y gloria por estar allá con estas personas, estos esclavos. Es un grupo de fanáticos, comenzando por él, podían decir. Y luego, cuando son liberados, las demás naciones podían decir, es un grupo de fanáticos que viene con un líder llamado Moisés, pero era la obra de Dios prometida para ese tiempo. Eso es lo importante, y que Dios estaba con ese pueblo.
Ahora podemos ver que la obra de Dios para los tiempos de Moisés era la liberación del pueblo hebreo, sacarlo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. La obra de Dios también en el desierto era Dios darle la ley al pueblo hebreo, para la cual Dios le dijo a Moisés que subiera al monte. Y allí le dio las piedras con las leyes escritas por la mano de Dios. Y también le dijo que construyera un templo, un tabernáculo. Dios estaría obrando. Despertó el espíritu del pueblo, de cada persona que había salido en ese éxodo, y comenzaron a ofrendar de todo corazón para la construcción de ese tabernáculo de acuerdo a como Dios le había mostrado. Cualquiera podía decir, eso sale muy caro, meterle oro a esa parte del tabernáculo, el lugar santísimo. Es que el oro representa a Dios, representa la divinidad, y ese sería el lugar donde Dios moraría en aquellos tiempos, el lugar santísimo, que estaría cubierto de oro por dentro, y el arca del pacto también cubierta de oro, y la tapa del propiciatorio de oro puro con los dos querubines. Así que no importaba lo que costare, lo importante es que se haga como Dios quiere. Más caro sale no hacer como Dios dice. Más caro le salió a Caín no hacer las cosas como tenía que hacerlas en aquel tiempo. Moisés construyó el tabernáculo, le dedicó a Dios y Dios moró allí. E iba el arca del pacto con ellos. Y cuando se detenían, instalaban el tabernáculo y colocaban el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Y allí Dios estaba morando sobre el propiciatorio. Vean, un pueblo al cual Dios le acompañaba en toda su trayectoria, rumbo a la tierra prometida, para luego, en la tierra prometida, también estar habitando sobre el propiciatorio del arca del pacto, mientras estaba en el tabernáculo, y luego cuando fue construido el templo por el rey Salomón. Para el tiempo de Salomón, el programa era la construcción del templo, para lo cual también se le dio oportunidad al pueblo de ofrendar voluntariamente, de todo corazón para ese trabajo. Y toda persona quiere trabajar en la obra de Dios, toda persona quiere participar, y Dios dice que no perderá su recompensa la persona. El mismo Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que pueden ver que las personas, cuando están trabajando en el propósito de Dios, aparentemente están invirtiendo para una labor que se está llevando a cabo. Pero cuando Dios recompense, se darán cuenta que estaban trabajando para Él mismo, porque la recompensa es mayor que lo que invirtió. Y ahí se cumplen las palabras de Jesús que dice, haced tesoros. ¿Dónde? En los cielos. Y ahora, para cada tiempo, Dios tiene una labor para ser llevada a cabo conforme a su voluntad con el pueblo que está dentro del pacto que Él ha establecido. A través de la historia encontramos la obra de Dios. Llevó a cabo con un pueblo hebreo a través de los diferentes instrumentos que Él envió a su pueblo. Luego, en medio del cristianismo, encontramos que también Dios está en Espíritu Santo y ha estado llevando a cabo una labor donde el tiempo en cada etapa de su iglesia, para lo cual ha levantado diferentes mensajeros con un mirar en lo espiritual, y los cuales les ha dado, a los cuales ha venido la revelación del propósito de Dios para ese tiempo. Ha venido ya sellado, en palabras más claras. Esa persona ha nacido bajo el propósito que ya estaba programado para esa labor aún antes que la tierra fuera fundada. No puede llevar a cabo otra labor, sino la que corresponde a ese tiempo en el propósito divino.
Y por cuanto la iglesia está bajo el nuevo pacto que fue prometido, que Dios establecería, entonces es dentro de ese nuevo pacto que el Señor en espíritu estaría obrando por medio de mensajeros que Él levanta, aún cuando el hombre, mientras está en los ojos naturales, no puede ver. Pero la venda cae y los ojos espirituales comienzan a ver la luz de la verdad, libre de toda contaminación, y en el propósito de Dios ha estado que se predique el Evangelio a toda criatura, y que el creyente fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, dentro del nuevo pacto, en medio del cristianismo, no hay otra forma. Ahora Dios nos muestra, por otro mensajero, de cómo Simón Pedro dijo a Dios que tuvo a bien de tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Que Dios ya no es Dios solo de judíos, sino también de gentiles. Que el pueblo de Dios no tiene promesa de tierra prometida, que la promesa de Dios para su pueblo es de vida eterna, en el reino de los cielos. Que ahora Dios tiene su templo en todos los hermanos entregados al Cristo con un corazón sincero, siendo templos vivos del Espíritu Santo, donde cada ofrenda, contribución o diezmo que dan los hermanos, de acuerdo a cómo hayan prosperado, es para que no haya un solo hijo de Dios en necesidad, repartiendo todo de acuerdo a las necesidades de cada uno. Sí, el costo, por así llamarlo, es para el templo de Dios, y el templo, las iglesias, son las personas que Dios va escogiendo, separando al trigo de la cizaña. Y para los días futuros se va a completar el propósito con la iglesia del Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos glorificados como el de Jesucristo. Y los que vivimos vamos a ser transformados, y entonces tendremos cuerpos inmortales, cuerpos glorificados para toda la eternidad. Y si en estos cuerpos mortales podemos trabajar mucho, ¿cómo será en el nuevo cuerpo, en la inmortalidad? Ahora el cristianismo, o la iglesia del Señor Jesucristo, en estos tiempos finales, va a llegar a la parte culminante del propósito divino, al momento o a la etapa donde por medio de la palabra que le estará siendo dada, revelada, va a obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, como iglesia, sí, como templos, sí, pero todos juntos como el pueblo de Dios, conformando el cuerpo de Cristo. Y todo ese ministerio de la fe para ser transformados, la fe para el arrebatamiento, estará girando alrededor de la venida del Señor para el día postrero. Y la fe va a darle esa revelación del misterio de la venida del Señor. Va a girar alrededor de la venida del Señor, sobre lo cual se va a estar hablando en el cumplimiento de una visión de un gran pueblo que fue vista por el precursor, el que con la mirada espiritual trajo la luz a un pueblo contaminado por la religión, y que le dice a viva voz: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser partícipes de sus pecados. La segunda venida del Señor está a las puertas. El reino de los cielos se ha acercado, y se verá en todas partes del mundo grupos que conforman el pueblo de Dios, en donde estarán brazo a brazo trabajando para que se haga una realidad, porque Dios promete algo, pero luego el hombre entra en ese propósito para ser instrumento a través del cual Dios obre y se haga realidad lo que Él ha prometido. Un pueblo para su nombre, trabajando todos juntos como un solo cuerpo, donde el Cristo Rey reina en cada corazón de sus hijos. El hombre hace su parte y Dios hace la suya, porque así son los pactos.
donde hay promesa, cada cual tiene que hacer su parte. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, entonces también tenemos una parte para llevar a cabo. Y usted puede ver que la parte física le toca al ser humano, que está en cuerpo físico para trabajar en el propósito de Dios, correspondiente al tiempo que le toca vivir. Y para cada tiempo Dios despierta el espíritu del hombre que va a usar y el espíritu del pueblo que va a trabajar con ese hombre. Tienen un despertar espiritual y entonces comienzan a ver. El mensajero comienza a ver y comienza a comunicarlo y el pueblo comienza a ver, porque Dios despierta el espíritu del mensajero y del pueblo y comienzan a ver cuál es la voluntad de Dios, comienzan a trabajar y comienzan a ver los resultados. Por supuesto que algunas veces habrán algunos que dirán, yo no entiendo, pero no quiere decir que ese no sea el propósito de Dios, de conformar a todos y reunirlos en el Cristo como pueblos, hermanos míos, no como religión. Las religiones son del mundo, son de los hombres, con miradas naturales. El pueblo de Dios es de Dios, con mirada espiritual. Hay personas que quieren mostrar su fe, pero no tienen con qué. Es una fe imaginaria, un día están creyendo una cosa, pensando una cosa, otro día están pensando otra, pero el hombre de fe y la mujer de fe tienen su fe basada en la palabra, en lo que Dios ha dicho, y todo su trabajo está basado en lo que corresponde al tiempo que está viviendo. Y ahora tenemos que comprender que así como hubo para otros tiempos un propósito divino para ser llevado a cabo con su pueblo, con su iglesia bajo el nuevo pacto, así también lo habrá para este tiempo, siempre a través de la historia del ser humano. La voluntad de Dios se ha estado llevando a cabo. Y ahora en el propósito, el plan divino para el tiempo final, la esperanza para los creyentes en Cristo, la esperanza para los cristianos, la esperanza para los de la fe en Cristo, los cuales son hijos de Abraham por la fe en Cristo, va a estar en la venida del Señor para el día postrero. El día postrero es el séptimo tiempo desde Adán hacia acá, y por cuanto la fe para ser transformados y en el cumplimiento de la visión del pueblo de Dios levantado para su nombre. Pero eso para el día de su venida, para el tiempo final, va a estar la iglesia del Señor Jesucristo, unidos como pueblo de Dios, trabajando en ese proyecto divino. Y ahora, el por qué. Habrá un grupo de personas trabajando en un proyecto de la construcción de un lugar para reunir al pueblo de Dios, animándonos unos a otros, edificándonos en el amor los unos a los otros, para con los otros. Sí, para con los otros, no como en el tiempo que fue reconstruido el templo en Jerusalén, porque el propósito de Dios para estos tiempos, el final de los tiempos, es el arrepentimiento. Y ahora lo que no quieren trabajar en la obra de Dios para los tiempos que vienen, dicen, no es verdad, que está dicho así, que va a suceder eso, pero no es el tiempo todavía. Y si alguno quiere hacer algo, le dicen, no, pero todavía no es el tiempo, vas a gastar esfuerzo y dinero, y todavía no es el tiempo. Y si escucha la voz de esa otra persona, vienen a ser ciegos espirituales, buscando más ciegos, o buscando hacer más ciegos. Y estos son los hijos del diablo, convirtiendo a los hijos de Dios en seguidores de esas personas ciegas en la obra de Dios, que aparentan estar trabajando y no están haciendo nada, y van a tener problemas con Dios, hermanos.
en algún momento los tiempos se acaban. Sí, mi hermano, se acaban. Estamos ya viviendo la mitad del sexto tiempo de Dios para entrar al séptimo. ¿Recuerdan? Que en el tiempo de Moisés muchos también se levantaron contra de Moisés y le decían: Moisés dijo, los que están conmigo o los que estén con el Señor y conmigo vengan conmigo. Y a los otros los dejó y la tierra se los tragó. Y van a haber muchos terremotos, maremotos, así como tenemos que cuidarnos, porque estamos en un tiempo muy pero muy importante. Tenemos que conocer cuál es el programa divino para que el tiempo que nos toca vivir, para entonces estar trabajando en ese programa y presentarle atención a los que desaniman al pueblo. En el tiempo de Zorobabel, hubo los que trataban de desanimar al pueblo. No iba a prosperar. Nehemías capítulo 6. Es importante saber estas cosas porque siempre la fe de las personas tiene que ser probada, a ver si está trabajando porque cree o porque está siguiendo la corriente de los demás. Entonces tiene que suceder cosas en donde el que no tiene una revelación clara del propósito de Dios para su tiempo puede pensar y decir: eso no va a funcionar. Pero si estás en la palabra y está prometido para ese tiempo, sí, porque Dios vela por su palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para hacerla realidad. Ven, hay personas que inventan cosas para tratar de detener la obra de Dios, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalecen tus manos, mi hermano. Ven, muchos dicen: no se va a terminar la obra. Así que los que desalientan al pueblo para una obra que sí tiene que llevar a cabo, en un tiempo tendrán graves problemas delante de Dios. Y los que trabajen en favor de esa labor, trabajan en acuerdo con el programa de Dios, serán bendecidos grandemente. Los que escucharán voces que dirán: no tendrán éxito, no se terminará esa labor, tendrán sus problemas, sí. Los que escucharán la voz de Dios, de los que están prometido que Dios va a hacer y de lo que Dios quiere que se haga y de lo que están señalados, profetizados, ya serán bendecidos. Que Dios nos bendiga a todos con la bendición de estar trabajando en la obra de Dios para el día futuro, la segunda venida de nuestro Señor. Será una bendición para la iglesia del Señor cuando nos conformemos como pueblo. Así que Dios, así como ha despertado en diferentes tiempos el espíritu del instrumento que Él va a usar y del pueblo que va a trabajar con Él, así también es para este tiempo. Y todos serán bendecidos por Dios en ese tiempo final. Y veremos la gloria de Dios en medio de su iglesia, conformados todos juntos como pueblo. Van a ver Apocalipsis capítulo 10, la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, el mismo ángel que los libertó de la esclavitud en Egipto. Así que no dejen que el espíritu se duerma, sino trabajando y recibiendo la palabra de Dios para que esté despierto nuestro espíritu todo el tiempo trabajando en la obra de Dios de los días futuros por venir. Toda la obra de Dios el día de su segunda venida, ¿recuerdan?
Y en el medio de los creyentes en Cristo, el cristianismo, de la iglesia del Señor de Jesucristo, va a aparecer y va a resurgir el pueblo de Dios para su nombre, el cual estuvo en cautiverio de la Babilonia, las religiones que llevan solo la confusión. Y Dios va a hacer grandes cosas. La gloria de Dios va a ser vista en el cumplimiento del pueblo, tomando para su nombre el nombre de Dios, el cual ya fue vista en visión y tiene que despertar. Y todos queremos estar trabajando en el propósito de Dios, ¿verdad? Ha sido para mí un privilegio y una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta prédica en donde hemos visto a Dios despertando el espíritu de su pueblo para hacer la obra de Dios de los días futuros, así como fue en tiempos pasados en donde la iglesia del Señor Jesucristo va a ser grandemente bendecida. Depende del cumplimiento de la palabra de Dios. Como pueblo es el propósito de Dios. Que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de ustedes. Y recordemos, caminemos todos juntos tomados de la mano de nuestro Señor. Hoy se te ha dado el mensaje que el enemigo intenta parar. Te invitamos a que lo difundas. A nosotros no nos dejan porque nos bloquean o nos cierran las cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Serás solo un observador o serás parte del pueblo de Dios? Y caminando juntos, tomados de la mano de nuestro Señor, rompiendo las barreras que nos separan, unidos con el único vínculo perfecto que es el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos a nuestros hermanos. Hermano, bendecido día y que Dios llene tu alma.